La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 2. El abandonado. Capítulo 9. Construyen un ascensor y fabrican el cristal. El tiempo cambió durante la primera semana de marzo. Al principio del mes había entrado el plenilunio y los calores continuaban siendo excesivos. Se veía que la atmósfera estaba impregnada de electricidad y se temía un periodo de tiempo tempestuoso. En efecto, el día 2, los truenos retumbaron con violencia. El viento soplaba del este y el granizo atacó directamente la fachada del palacio de granito, estallando como descargas de metralla. Fue preciso cerrar herméticamente la puerta y los postigos de las ventanas, sin lo cual hubiera quedado inundado todo el interior de las habitaciones. Pencroff, al ver caer aquel granizo, que tenía el tamaño de huevo de paloma, solo pensó en que su campo de trigo corría grave peligro. Acudió inmediatamente al terreno, donde las espigas comenzaban ya a levantar su cabecita verde, y con una gruesa tela protegió su cosecha. En cambio, fue bastante lapidado, pero no se quejó. El mal tiempo duró 8 días, durante los cuales no cesó de retumbar el trueno por las profundidades del cielo. Entre dos tempestades se le oía también tabletear sordamente más allá de los límites del horizonte, y después volvía a resonar cerca con furor. El cielo estaba surcado de relámpagos, y el rayo hirió muchos árboles de la isla, entre otros un enorme pino, que se levantaba cerca del lago en la linde del bosque. 2 o 3 veces también cayeron chispas eléctricas en la playa, fundiendo la arena y vitrificándola. Habiendo encontrado después alguna de esas fulguritas, se le ocurrió al ingeniero la idea de que sería posible proveer de ventanas de vidrios espesos y sólidos, que pudieran desafiar el viento, la lluvia y el granizo. Los colonos, no teniendo trabajos urgentes que ejecutar fuera de casa, se aprovecharon del mal tiempo para trabajar en el interior del palacio de granito, completando el mueblaje y perfeccionándolo. El ingeniero instaló un torno, que le permitía dar forma a algunos utensilios de tocador o de cocina, y particularmente hacer botones, cuya falta se notaba. Se había dispuesto también un armero para las armas, que estaban cuidadas con esmero. Ni los bacares ni los armarios necesitaban más atenciones. Los colonos cerraban, cepillaban, limaban o torneaban durante todo aquel periodo de tiempo, sin que se oyera más que el chirrido de los instrumentos o los ronquidos del torno, que respondía a los bramidos del trueno. No habían olvidado a Maese Jup, que ocupaba un cuarto aparte, cerca del almacén general, especie de alcoba con una buena cama siempre blanda, que le venía a pelo. A este buen Jup jamás hay que reprenderlo, decía con frecuencia Pencroff. No es respondón, ni se queja nunca. ¡Qué criado, Nab! ¡Qué criado! Mi discípulo, respondía Nab, y que pronto estará a la par. Tu superior, contestaba riendo el marino, porque tú hablas, y él es mudo. Huelga decir que Jup estaba al corriente del servicio, limpiaba la ropa, daba vueltas al asador, barría las habitaciones y servía la mesa, arreglaba la leña en la chimenea, y cosa que encantaba a Pencroff, no se iba a acostar sin saludar al marino en su cama. En cuanto a la salud de los miembros de la colonia, bípedos, cuadrúmanos o cuadrúpedos, no dejaban nada que desear. Con aquella vida al aire libre, en aquel clima saludable, bajo aquella zona templada, trabajando con la cabeza y con las manos, no podían creer que enfermarían. Todos gozaban de maravillosa salud, y Harbert había crecido más de 2 pulgadas en un año. Su rostro se formaba y se hacía más varonil, prometiendo ser un hombre tan completo en lo físico
como en lo moral. Por lo demás, aprovechaba para instruirse todos los ratos que le dejaban libres las ocupaciones manuales. Leía todos los libros encontrados en el cajón, y además de las lecciones prácticas que le daban la necesidad de su posición, encontraba en el ingeniero para las ciencias y en el periodista para lo que toca a las lenguas, maestros que se complacían en completar su educación. La idea fija del ingeniero era transmitir al joven todo lo que sabía, instruirlo con el ejemplo, tanto como con la palabra. Y Harbert se aprovechaba de las lecciones de su profesor. Si yo muero, pensaba Cyrus Smith, él me reemplazará. La tempestad terminó hacia el 9 de marzo, pero el cielo quedó cubierto de nubes durante todo este último mes de verano. La atmósfera, violentamente turbada por aquellas conmociones eléctricas, no pudo recobrar su pureza anterior, y hubo casi invariablemente lluvias y nieves, salvo 3 o 4 días buenos que favorecieron toda especie de excursiones. Por aquella época, el onagre hembra dio a luz a una pollina, que todos acogieron con satisfacción. En la dehesa hubo, en las mismas circunstancias, aumento del rebaño de mufones, y muchos corderos balaban bajo los cobertizos, con alegría de Nab y de Harbert, cada uno de los cuales tenía a su favorito entre los recién nacidos. Se intentó también un ensayo de domesticación de los saínos, ensayo que produjo resultados satisfactorios. Construyeron una posilga cerca del corral, y bien pronto se instalaron en ella varios saínos para domar, o sea, engordar, bajo los cuidados de Nab. Maese Jup, encargado de llevarles el alimento cotidiano, las aguas del fregadero, los desperdicios de la cocina, etc., desempeñaba concienzudamente su tarea. Es verdad que a veces se divertía a expensas de sus pequeños pensionistas, tirándoles del rabo, pero aquello era juego y no malignidad, porque aquellas colillas retorcidas le divertían como un juguete, y su instinto era el de un niño. Un día de aquel mes de marzo, Pencroff, hablando con el ingeniero, le recordó una promesa que éste no había tenido tiempo de cumplir. Me habló usted cierto día de un aparato que suprimiría las escaleras del Palacio del Granito. ¿No piensa usted establecerlo pronto, señor Ciro? ¿Quiere usted hablar de una especie de ascensor?, dijo Cyrus Smith. Llamémosle ascensor si usted quiere, contestó el marino. El nombre es lo de menos, con tal que sea una cosa que nos suba y nos baje sin trabajo por nuestra parte. Nada más fácil, Pencroff. Pero, ¿lo cree usted útil? Indispensable, señor Ciro. Después de encontrar lo necesario, hay que pensar un poco en las comodidades. Para las personas tal vez sería un artículo de lujo, pero no se puede decir lo mismo respecto de las cosas. No es muy cómodo trepar por una larga escala con una pesada carga sobre los hombros. Pues bien, Pencroff, procuraré complacerlo, dijo el ingeniero. Pero, ¿tiene usted ya alguna máquina? La haremos. ¿Una máquina de vapor? No, de agua. Y en efecto, para manejar su aparato, tenía allí el ingeniero una fuerza natural que podía utilizar fácilmente. Bastaba aumentar el caudal de la pequeña derivación hecha al lago para abastecer de agua el Palacio de Granito. El orificio abierto entre las piedras en el extremo superior del desagüe fue ensanchado, lo cual produjo en el fondo del corredor un gran salto, cuyo sobrante se dirigió hacia el pozo interior. Por debajo de aquel salto, el ingeniero instaló un cilindro provisto de paletas, que se relacionaba al exterior con una rueda rodeada de un fuerte cable, que sostenía una especie de banasta. De esta manera, mediante una cuerda que caía hasta el suelo y que permitía poner en acción o suspender el motor hidráulico, se subía la banasta hasta la puerta del Palacio de Granito. El 17 de marzo comenzó a funcionar el ascensor, con gran satisfacción para todos. Desde aquel día,
los pesos, maderas, carbón, provisiones y los colonos mismos fueron izados por aquel sistema tan sencillo que reemplazó a la escalera primitiva, que nadie echó de menos. Top se mostró particularmente satisfecho de aquella mejoría, porque no tenía ni podía tener la destreza de Maese Jup para trepar por la escalera, y muchas veces había debido hacer la ascensión al Palacio de Granito a hombros de Nab y hasta en los del orangután. Por aquella época, también Cyrus Smith trató de fabricar vidrio, para lo cual, en primer lugar, debió adaptar a este nuevo destino el antiguo horno de alfarería. Esto presentaba grandes dificultades, pero después de varios ensayos infructuosos, acabó por montar un taller de vidriería, en el que Gedeón Spilett y Harbert, ayudantes del ingeniero, no dejaron de trabajar durante varios días. Las sustancias que entran en la composición del cristal son únicamente arena, greda y sosa, carbonato o sulfato. Ahora bien, la playa daba la arena, la cal suministraba la greda, las plantas marinas producían la sosa, las piritas el ácido sulfúrico y el suelo la hulla para calentar el horno a la temperatura requerida. Cyrus Smith se hallaba, pues, en las condiciones óptimas para operar. El instrumento, cuya fabricación ofreció más dificultades, fue la caña de vidriero, tubo de hierro de 5 a 6 pies de longitud, que sirve para recoger en uno de los extremos el material que se mantiene en estado de fusión. Pero por medio de una tira de hierro larga y delgada, que fue arrollada como un cañón de fusil, logró Pencroff fabricar la caña, que estuvo pronto en estado de funcionar. El 28 de marzo se calentó el horno, 100 partes de arena, 35 de greda, 40 de sulfato de sosa, mezcladas con 2 o 3 partes de carbón en polvo, compusieron la sustancia que fue depositada en los crisoles de tierra refractaria. Y cuando la elevada temperatura del horno la hubo reducido al estado pastoso, Cyrus Smith tomó con la caña cierta cantidad de aquella pasta, la volvió y revolvió sobre una placa de metal previamente dispuesta, de manera que le pudiera dar la forma conveniente por medio del soplete, y después pasó la caña a Harbert, encargándole que soplase por el otro extremo. ¿Como para hacer pompas de jabón?, preguntó el joven. Exactamente, respondió el ingeniero. Y Harbert, hinchando los carrillos, sopló tanto y tan bien por la caña, teniendo cuidado de hacerla girar sin cesar, que su soplo dilató la masa vítrea. Otras cantidades de sustancia en fusión se añadieron a la primera, y resultó pronto una bola hueca, que medía 1 pie de diámetro. Entonces, Cyrus Smith tomó la caña de manos de Harbert e, imprimiéndole un movimiento de péndulo, acabó por alargar la bola maleable hasta darle una forma cilíndrico-cónica. La operación del soplo había producido un cilindro de vidrio, terminado por 2 casquetes esféricos, que fácilmente fueron separados por medio de un hierro cortante, mojado en agua fría. Después fue hendido en toda su longitud, y habiéndole hecho maleable por medio de un segundo calentamiento, fue extendido sobre una lámina y hecho plano mediante un rodillo de madera. El primer vidrio de ventana estaba fabricado, y bastaba repetir 50 veces la operación para tener 50. Así, las ventanas del Palacio de Granito quedaron guarnecidas de placas diáfanas, no muy blancas quizá, pero bastante transparentes. En cuanto a la cristalería de vasos, botellas, etc., la fabricación no fue más que un juego, y por lo demás se la aceptaba como salía del extremo de la caña. Pencroff había pedido el favor de soplar, y era un placer para él, pero soplaba tan fuerte
que sus productos tomaban las formas más extrañas y divertidas, formas que, sin embargo, le regocijaban y le causaban admiración. Durante una de las excursiones que se hicieron por aquella época, se descubrió un árbol nuevo, cuyos productos vinieron a aumentar los recursos alimenticios de la colonia. Habiendo salido de casa, Cyrus Smith y Harbert se aventuraron un día por el bosque del Far West, a la izquierda del río de la Merced, y como siempre, el joven hacía 1000 preguntas al ingeniero, a las cuales éste respondía de buen grado. Pero sucede con la caza, como con toda ocupación en este mundo, que cuando no se ejerce con el celo y el cuidado necesarios, no suele producir grandes resultados. Como Cyrus Smith no era cazador, y por otra parte Harbert hablaba de física y de química, aquel día muchos canguros, cavialles y agutíes pasaron a tiro y, sin embargo, se libraron del fusil del joven. Estando el día muy avanzado, los dos cazadores podían haber hecho una excursión inútil, cuando Harbert, deteniéndose y dando un grito de júbilo, exclamó: «¡Ah, señor Ciro! ¿Ve usted ese árbol?». Y le enseñó un arbusto más bien que un árbol, porque se componía de tallo ancho, revestido de una corteza escamosa, con hojas agudas de pequeñas venas paralelas. «¿Y qué árbol es ese, que se parece un poco a la palmera?», preguntó Cyrus Smith. «Es un Cycas revoluta, cuyo dibujo tengo en nuestro diccionario de historia natural». «¿No da fruto este árbol?». «No, señor Ciro», contestó Harbert, «pero su tronco contiene una harina que la naturaleza nos da completamente molina y dispuesta». «¿Será el árbol del pan?». «Sí, el árbol del pan». «Pues bien, hijo mío», contestó el ingeniero, «ese es un descubrimiento precioso. Mientras recogemos nuestra cosecha de trigo. Manos a la obra, y quiere el cielo que no te hayas engañado». Harbert no se había engañado. Rompió el tronco de un Cycas, que se componía de un tejido glandular y contenía cierta cantidad de médula farinácea atravesada de fibras leñosas, separadas por anillos de la misma sustancia dispuestos concéntricamente. Se mezclaba con esta fécula un jugo mucilaginoso de un sabor desagradable, pero que era fácil separar de ella por la presión. La sustancia celular formaba una verdadera harina, de calidad superior y alimenticia, y cuya exportación estaba prohibida antiguamente por leyes japonesas. Cyrus Smith y Harbert, después de haber estudiado perfectamente la parte del Far West donde crecían los Cycas, pusieron señales para encontrarla y volvieron al Palacio de Granito, donde dieron a conocer su descubrimiento. Al día siguiente, los colonos fueron a hacer la recolección y Pencroff, cada vez más entusiasmado con su isla, decía al ingeniero: «Señor Ciro, ¿cree que hay islas para náufragos?». «¿Qué quiere decir con eso, Pencroff?». «Quiero decir, islas creadas especialmente para que en ellas se verifique un naufragio y en las cuales los pobres diablos puedan ir tirando». «Es posible», contestó sonriendo el ingeniero. «Es cierto», añadió Pencroff, «y no es menos cierto que la isla Lincoln es una de ellas». Los colonos volvieron al Palacio de Granito con una gran cosecha de Cycas. El ingeniero montó una prensa para extraer el jugo mucilaginoso que venía mezclado con la fécula y obtuvo una notable cantidad de harina que en manos de Nab se transformó en tortas y en panecillos. No era todavía aquel el verdadero pan de trigo, pero se le acercaba mucho. En aquella época, el onagre hembra, las cabras y las ovejas de la dehesa empezaron a dar leche para la colonia. Así, el carro, o por mejor decir, una especie de carricoche que le había reemplazado, hacía frecuentemente viajes a la dehesa, y cuando tocaba a Pencroff este servicio, se llevaba a Jup y le hacía guiar, cosa que el orangután hacía perfectamente, chasqueando el látigo con su habitual inteligencia.
Todo prosperaba en la dehesa y en el palacio de granito. Y verdaderamente los colonos no tenían nada de qué quejarse, a excepción del alejamiento de su patria. Por otra parte, se habían acostumbrado tanto a aquella vida y a la residencia en aquella isla, que no habrían abandonado sin sentimiento su suelo hospitalario. Sin embargo, el amor a la patria ocupa tal lugar en el corazón del hombre que, si impensadamente se hubiera presentado algún buque a la vista de la isla, los colonos le habrían hecho señales, le habrían llamado y se habrían embarcado en él. Entretanto, pasaban aquella existencia feliz, y más bien teniendo el temor que el deseo de que un acontecimiento cualquiera viniese a interrumpirla. Pero, ¿quién puede jactarse de haber fijado la rueda de la fortuna y de hallarse al abrigo de sus reveses? De todos modos, la isla Lincoln, que los colonos habitaban hacía ya más de un año, era con frecuencia objeto de sus conversaciones, y un día se hizo una observación que posteriormente debía producir graves consecuencias. Era el 1 de abril, un domingo de Pascua, y Cyrus Smith y sus compañeros lo habían santificado con el descanso y la oración. Era un día estupendo, como el 1 de octubre en el hemisferio boreal. Por la tarde, después de comer, se habían reunido todos bajo el cenador al extremo de la meseta de la Gran Vista, y miraban extenderse la noche por el horizonte. Nab les había servido algunas tazas de aquella infusión de granos de saúco que reemplazaba al café. Se hablaba de la isla y de su situación aislada en el Pacífico, cuando Gédéon Spilett dijo: «Mi querido Ciro, desde que tenemos el sextante que vino en el cajón, ¿no ha examinado usted de nuevo la posición de nuestra isla?» «No», contestó el ingeniero. «Pues creo que sería conveniente hacerlo, ya que tenemos un instrumento más perfecto que el que usted ha empleado». «¿Para qué?», dijo Pencroff. «La isla está bien donde está». «Sin duda», repuso Gédéon Spilett, «pero ha podido suceder que por causa de la imperfección de los aparatos, las observaciones no hayan sido exactas. Y ya que es fácil comprobar la operación». «Tiene usted razón, mi querido Spilett», repuso el ingeniero, «y habría debido hacer esa comprobación antes de ahora, aunque creo que si he cometido algún error, no debe pasar de 5 grados en longitud o latitud». «Y quién sabe», dijo el corresponsal, «si no estamos mucho más cerca de una tierra habitada de lo que creemos». «Lo sabremos mañana», contestó Cyrus Smith. «Si no hubiéramos tenido tantas ocupaciones, que no me han dejado un momento, lo sabríamos ya». «Bueno», dijo Pencroff, «el señor Ciro es demasiado buen observador para haberse engañado, y si la isla no se ha movido de su sitio, es indudable que está donde el señor Ciro la ha puesto. Ya veremos». Siguió de esta conversación que al día siguiente, por medio del sextante, el ingeniero hizo las observaciones necesarias para comprobar la exactitud de las coordenadas que había obtenido, y el resultado de la operación fue el siguiente. Su primera observación le había dado la situación de la isla Lincoln de este modo: en longitud oeste de 150 a 155 grados, en latitud sur de 30 a 35 grados. La segunda observación dio exactamente en longitud oeste 150 grados con 30 minutos y en latitud sur 35 grados 57 minutos. Así, a pesar de la imperfección de sus aparatos, Cyrus Smith había operado con tanta habilidad que su error no había pasado de 5 grados. «Ahora», dijo Gédéon Spilett, «puesto que poseemos un atlas al mismo tiempo que un sextante, veamos, mi querido Ciro, la posición que la isla Lincoln ocupa exactamente en el Pacífico». Harbert trajo el atlas, que, como es sabido, había sido publicado en Francia, y que por consiguiente tenía la nomenclatura en lengua francesa.
Desdoblada la carta del Pacífico, el ingeniero, con el compás en la mano, se dispuso a determinar la situación de la isla. De repente levantó el compás y dijo: «Pero si existe ya una isla en esta parte del Pacífico». «¿Una isla?», exclamó Pencroff. «¿La nuestra, sin duda?», respondió Gédéon Spilett. «No», contestó Cyrus Smith. «Esta isla está situada a 153 grados de longitud oeste y 37 grados y 11 minutos de latitud sur, es decir, a 2 grados y medio más al oeste y a 2 grados más al sur de la isla de Lincoln». «¿Y cuál es esa isla?», preguntó Harbert. «La isla Tabor». «¿Y es importante?». «No, es un islote perdido en el Pacífico y que tal vez nunca ha sido visitado». «Pues bien, lo visitaremos», dijo Pencroff. «¿Nosotros?». «Sí, señor Ciro. Construiremos un barco con puente y yo me encargo de conducirlo». «¿A qué distancia estamos de esa isla Tabor?». «A unas 150 millas hacia el nordeste», contestó Cyrus Smith. «¿150 millas?». «¿Y qué es eso?», dijo Pencroff. «En 48 horas, y con un buen viento, podemos estar allí». «¿Mas para qué?», preguntó el corresponsal. «Vete a saber, ya lo veremos». Y con esta respuesta se convino en construir una embarcación que pudiese hacerse a la mar, hacia el mes de octubre próximo, cuando volviese el buen tiempo. Capítulo 10. Encuentran tabaco y desemboca una ballena. Cuando Pencroff concebía un proyecto, no descansaba hasta que lo había ejecutado. Quería visitar la isla Tabor, y como para esta travesía era necesario un buque de cierta magnitud, quería construir inmediatamente dicha embarcación. Diremos el plan que trazó el ingeniero de acuerdo con el marino. El buque debería medir 25 pies de quilla y 9 de bao, lo que le haría rápido si salían bien sus fondos y sus líneas de agua, y no debería calar más de 6 pies, o sea, lo suficiente para mantenerse contra la deriva. Tendría puente en toda su longitud, abierto por 2 escotillas, que darían acceso a 2 cámaras separadas por una mampara, e iría aparejado como un bergantín con cangreja, trinquete, fortuna, flecha y foque, velamen muy manejable, que amainaría bien en caso de chubascos, y sería muy favorable para aguantar lo más cerca posible de la costa. En fin, el casco se construiría a franco bordo, es decir, que los tablones de forro y de cubiertas enrasarían en vez de estar superpuestos, y en cuanto a las cuadernas, se las aplicaría inmediatamente después del ajuste de los tablones de forro, que serían montados en contracuadernas. ¿Qué madera se emplearía? Optaron por el abeto, madera un poco endijosa, según la expresión de los carpinteros, pero fácil de trabajar, y que sufre lo mismo que el olmo la inmersión en el agua. Acordados estos pormenores, se convino en que, teniendo todavía 6 meses de tiempo hasta la vuelta de la buena estación, Cyrus Smith y Pencroff trabajarían solos en la construcción del buque, mientras Gédéon Spilett y Harbert continuarían cazando y Nab y Maese Jup, su ayudante, seguirían las tareas domésticas que les estaban encomendadas. Después de escoger los árboles, se los cortó, descuartizó y aserró en tablas, como hubieran podido hacerlo las sierras mecánicas. 8 días después, en el hueco que existía entre las chimeneas y el muro de granito, se preparó un arsenal, y allí se empezó una quilla de 35 pies de largo, provista de un codaste en la popa y una rodela en la proa. Cyrus Smith no había caminado a ciegas en esta nueva tarea. Era entendido en construcción naval como en casi todas las cosas,
y había hecho antes sobre el papel el croquis de la embarcación. Por otra parte, estaba bien servido por Pencroff, que habiendo trabajado varios años en un arsenal de Brooklyn, conocía la práctica del oficio. Por tanto, tras cálculos severos y maduras reflexiones, pusieron las contracuadernas sobre la quilla. Pencroff, como es de suponer, estaba entusiasmado con su nueva empresa, y no hubiera querido abandonarla un solo instante. Un acontecimiento tuvo el privilegio de separarlo un día solo de su taller de construcción, la segunda recolección del trigo, que tuvo lugar el 15 de abril. Había tenido tan buen éxito como la primera, y dio la proporción de granos anunciada de antemano. 65 litros, señor Ciro, dijo Pencroff, después de haber medido escrupulosamente sus riquezas. Cerca de 2 fanegas, contestó el ingeniero. A 330,000 granos por fanega hacen 660,000 granos. Pues bien, los sembraremos todos esta vez, dijo el marino, menos una pequeña reserva. Sí, Pencroff, y si la próxima cosecha da un rendimiento proporcional, tendremos 13,000 litros. ¿Y comeremos pan? Comeremos pan. Pero habrá que hacer un molino. Lo construiremos. El tercer campo de trigo fue incomparablemente más extenso que los 2 primeros, y la tierra, preparada con sumo cuidado, recibió la primera semilla. Pencroff volvió a sus tareas. Entretanto, Gédéon Spilett y Harbert cazaban por los alrededores, aventurándose bastante en los parajes todavía desconocidos del Far West, y llevando siempre sus fusiles cargados con bala por si tenían algún mal encuentro. Era aquel un laberinto inextricable de árboles magníficos, tan unidos entre sí como si les hubiera faltado el espacio. La exploración de aquellas masas de bosque era muy difícil, y el periodista no se aventuraba nunca a esta operación sin llevar consigo la brújula de bolsillo, porque el sol apenas penetraba por entre el tupido ramaje, y hubiera sido difícil encontrar después el camino. La caza era más rara en estos parajes, donde no tenía libertad de movimientos. Sin embargo, mataron 3 grandes herbívoros durante la última quincena de abril. Eran koalas, de los cuales habían visto ya los colonos una muestra al norte del lago, y se dejaron matar estúpidamente entre las grandes ramas de los árboles donde se habían refugiado. Los cazadores llevaron las pieles al palacio de granito, y con ayuda del ácido sulfúrico fueron sometidas a una especie de curtido, que las hizo utilizables. Un descubrimiento precioso desde otro punto de vista se hizo también durante una de esas excursiones, descubrimiento que fue debido a Gédéon Spilett. Era el 30 de abril. Los 2 cazadores se habían internado hacia el sudoeste del Far West, cuando el corresponsal, que precedía a Harbert unos 50 pasos, llegó a una especie de glorieta en que los árboles estaban más espaciados y dejaban penetrar algunos rayos del sol. Se sorprendió Spilett al notar el olor que exhalaban ciertos vegetales de tallos rectos, cilíndricos y ramosos, que producían flores dispuestas en racimos de granos pequeñísimos. Arrancó 1 o 2 de aquellos tallos y volvió al sitio donde estaba el joven, a quien dijo: «Mira, ¿qué es esto, Harbert?» «¿Dónde ha encontrado esa planta, señor Spilett?» «Allá, en un claro. Hay muchas». «Señor Spilett», dijo Harbert, «es un hallazgo que le da derecho a la gratitud de Pencroff. ¿Es tabaco?» «Sí. Si no de primera calidad, es tabaco al fin y al cabo». «Qué contento se va a poner Pencroff. Pero no lo fumará todo. ¡Qué diantre! Nos dejará una buena parte». «Una idea, señor Spilett», dijo Harbert. «No digamos nada a Pencroff. Prepararemos esas hojas y cuando esté curado y en las debidas condiciones, le presentaremos una pipa ya cargada». Conformes, Harbert
Conforme, Harbert. Y ese día ya no tendrá nada que desear en el mundo. El periodista y el joven hicieron una buena provisión de la preciosa planta y volvieron al palacio de granito, donde la introdujeron de contrabando, y con mucha precaución, como si Pencroff fuera el más rígido aduanero. Se reveló el secreto a Cyrus Smith y a Nab, y el marino no sospechó nada durante todo el tiempo, bastante largo, necesario para secar las hojas delgadas, picarlas y someterlas a cierta torrefacción. La operación exigió 2 meses, pero todas aquellas manipulaciones pudieron hacerse a espaldas de Pencroff, que ocupado en la construcción del buque, no subía al palacio de granito nada más que a las horas de la comida y del descanso. Una vez, sin embargo, se interrumpió por necesidad su ocupación favorita. Fue el 1 de mayo, el día señalado para una aventura de pesca, en la cual todos los colonos tuvieron que tomar parte. Pocos días antes se había observado en el mar, a unas 2 o 3 millas de distancia, un enorme animal que nadaba en las aguas de la isla Lincoln. Era una ballena de grandísimo tamaño, que verosímilmente debía pertenecer a la especie austral llamada ballena del Cabo. ¡Qué fortuna si pudiéramos apoderarnos de ella!, exclamó el marino. Si tuviéramos una embarcación apropiada y un arpón en buen estado, yo sería el primero que diría «¡Corramos allá!», porque ese animal vale la pena de ser capturado. En efecto, Pencroff, dijo Gedeón Spilett, me alegraría verle manejar el arpón. Debe ser curioso. Muy curioso y no exento de peligro, dijo el ingeniero. Pero dado que no tenemos medios para atacar a ese animal, es inútil que nos ocupemos de él. Me sorprende, repuso el periodista, ver una ballena en esta latitud. Para ella es bastante elevada. ¿Por qué, señor Spilett?, preguntó Harbert. Estamos precisamente en esa parte del Pacífico que los pescadores ingleses y norteamericanos llaman campo de ballenas. Y aquí, entre Nueva Zelanda y América del Sur, se hallan la mayor cantidad de las ballenas del hemisferio austral. Nada más cierto, respondió Pencroff, y lo que a mí me admira es que no hayamos visto otras. De todos modos, ya que no podemos acercarnos a ellas, no importa que haya muchas o pocas. Y Pencroff volvió a su obra, exhalando su suspiro de sentimiento, porque todo marino es pescador, y si el placer de la pesca está en razón directa del tamaño del animal, puede juzgarse lo que experimentaría un ballenero en presencia de una ballena. Y si no se hubiera tratado más que de este placer, los colonos pensaban que semejante presa habría sido una fortuna para ellos, porque el aceite, la grasa y las barbas de la ballena podían servir para muchísimos usos. Ahora bien, sucedió que las ballenas que los colonos habían visto, sucedió que la ballena que los colonos habían visto no quiso, al parecer, abandonar las aguas de la isla, y desde las ventanas del Palacio de Granito y desde la meseta de la Gran Vista, Harbert y Gedeón Spilett, cuando no estaban de caza, y Nab, mientras vigilaba sus hornillos, no dejaban el anteojo de la mano observando todos los movimientos del animal. El cetáceo, que se había internado mucho en la bahía de la Unión, la cruzaba rápidamente desde el cabo Mandíbula hasta el cabo de la Garra, impulsado por su aleta caudal, poderosísima, sobre la cual se apoyaba y se movía a saltos con una velocidad que a veces llegaba hasta 12 millas por hora. Otras veces se acercaba tanto al islote que se la podía distinguir completamente. Era, en efecto, una ballena de la especie austral enteramente negra, cuya cabeza es más deprimida que las de las ballenas del norte. Se veía lanzar por los orificios de la cabeza a gran altura una nube de vapor, o de agua, pues por extraño que parezca, los naturalistas y los balleneros no están todavía de acuerdo en ese punto. ¿Es aire o es agua lo que arroja la ballena? Generalmente se admite que es vapor,
que al condensarse repentinamente al contacto del aire frío, vuelve a caer en forma de agua, de lluvia. La presencia de aquel mamífero marino llamaba poderosamente la atención de los colonos. Sobre todo, Pencroff estaba nervioso y se distraía durante su trabajo, acabando por no poder resistir al deseo de poseer a aquella ballena, como un niño que desea un objeto que está prohibido tocar. Por la noche soñaba con ella en voz alta, y si hubiera tenido medios para atacarla, si la chalupa hubiera estado en situación de mantenerse en el mar, no hubiera vacilado en perseguirla. Pero lo que los colonos no podían hacer, lo hizo por ellos la casualidad. Y el 3 de mayo, los gritos de Nab, apostado en la ventana de su cocina, anunciaron que la ballena había encallado en la playa de la isla. Harbert y Gédéon Spilett, que iban a marchar de caza, abandonaron sus fusiles. Pencroff arrojó su hacha. Cyrus Smith y Nab se unieron a sus compañeros, y todos se dirigieron hacia el lugar donde el animal había encallado. Era en la playa de la Punta del Pecio, a 3 millas del Palacio de Granito, y durante la marea alta. Probablemente el cetáceo no podría desprenderse con facilidad del sitio en que estaba. En todo caso, era necesario apresurarse para cortarle la retirada. Acudieron con picos y venablos, pasaron el puente del río de la Merced, bajaron por la orilla derecha, ganaron la playa y en menos de 20 minutos se hallaron junto al enorme animal, por encima del cual revoloteaba una nube de pájaros. ¡Qué monstruo! exclamó Nab. Y la expresión era justa, porque era una ballena austral de 80 pies de longitud, un gigante de la especie que no debía pesar menos de 150,000 libras. Entretanto, el monstruo encallado no se movía, ni trataba de ponerse de nuevo a flote, mientras la marea estaba alta. Los colonos tuvieron la explicación de la inmovilidad cuando al llegar la baja marea pudieron dar vuelta a todo su cuerpo. Estaba muerta. Un arpón salía de su costado izquierdo. «Hay, pues, balleneros en nuestras aguas», dijo inmediatamente Gédéon Spilett. «¿Por qué?», preguntó el marino. «Porque aquí tenemos ese arpón». «No, señor Spilett, eso no prueba nada», contestó Pencroff. «Se han visto ballenas andar millares de millas con un arpón en el costado, y si ésta hubiera sido herida al norte del Atlántico y hubiera venido a morir al sur del Pacífico, nada habría de extraño». «Sin embargo», dijo Gédéon Spilett, a quien la afirmación de Pencroff no satisfizo. «Eso es muy posible», intervino Cyrus Smith, «pero examinemos el arpón. Quizá, según la costumbre general, los balleneros han grabado en este arma el nombre de su buque». En efecto, Pencroff, después de arrancar el arpón que el animal llevaba en el costado, leyó esta inscripción: «María Stella Vineyard». «¡El buque de Vineyard! ¡Un buque de mi país!», exclamó. «El María Stella. Hermoso ballenero. Lo conozco muy bien. Ah, amigos, un buque de Vineyard. Un ballenero de Vineyard». Y el marino, blandiendo el arpón, repetía con emoción aquel nombre tan querido, el nombre de su país natal. Como no podía esperarse que el María Stella reclamara al animal que había herido con su arpón, se convino proceder al despedazamiento de la ballena antes que llegara a la descomposición. Las aves de rapiña, que espiaban desde algunos días aquella rica presa, querían sin más tomar posesión de ella y hubo que ahuyentarlas a tiros. Aquella ballena era una hembra, cuyos pechos dieron gran cantidad de leche, que conforme a la opinión del naturalista Diefenbach, podía pasar por leche de vaca, y en efecto, no se diferencia de ella por el sabor, ni por el color, ni por la densidad. Pencroff había servido en otro tiempo en un buque ballenero,
por lo que pudo dirigir metódicamente la operación del descuartizamiento, operación bastante desagradable, que duró 3 días, pero ante la cual ninguno de los colonos retrocedió, ni siquiera Gedeón Spilett, que según decía el marino, concluiría por hacerse un excelente náufrago. El tocino cortado en lonjas paralelas de 2 pies y medio de espesor y dividido después en pedazos que podían pesar 1000 libras cada uno, fue derretido en grandes vasos de barro, que se llevaron al sitio mismo de la operación, porque no se quería tener aquel mal olor en las inmediaciones de la meseta de la Gran Vista. En aquella fusión perdió la grasa 1/3 parte de su peso, pero había muchísima. La lengua sola dio 6000 libras de aceite y el labio inferior 4000. Además de esta grasa, que debía asegurar por largo tiempo la provisión de estearina y de glicerina, estaban las barbas, que sin duda tendrían su empleo especial, aunque no se usaban paraguas ni corsés en el Palacio de Granito. La parte superior de la boca del cetáceo estaba, en efecto, provista en los 2 lados de 800 láminas córneas muy elásticas, de contextura fibrosa y afiladas en sus bordes como 2 grandes peines, cuyos dientes, de 6 pies de largo, sirven para retener los millares de animalillos, pececillos y moluscos de que se alimenta la ballena. Terminada la operación, con gran satisfacción de los colonos, se abandonaron los restos del animal a las aves de rapiña, que debían hacer desaparecer hasta sus últimos vestigios, y los colonos volvieron a sus tareas ordinarias en el Palacio de Granito. Sin embargo, antes de volver al taller de construcción, Cyrus Smith tuvo la idea de fabricar ciertas máquinas que excitaron la curiosidad de sus compañeros. Tomó 1 docena de barbas de ballena y las cortó en 6 partes iguales, aguzándolas por sus extremos. ¿Y para qué servirá eso, señor Ciro?, preguntó Harbert cuando vio la operación terminada. Para matar lobos, zorras y hasta jaguares. ¿Ahora? No. Este invierno, cuando estemos rodeados de hielo y nieve. No comprendo, repuso Harbert. Vas a comprenderlo, hijo mío, añadió el ingeniero. Este aparato no es invención mía, sino que lo emplean con frecuencia los cazadores de las islas Aleutianas, en la América rusa. Cuando vengan los hielos, estas barbas que ven las encorvaré, las regaré con agua hasta que estén cubiertas de una capa de hielo que mantendrá su curvatura, y luego las sembraré sobre las nieves tras haberlas disimulado un poco bajo otra capa de grasa. Ahora bien, ¿qué sucederá si un animal hambriento viene a tragarse uno de esos cebos? Que el calor de su estómago fundirá el hielo y, extendiéndose el fanón, romperá sus intestinos con sus extremos aguzados. Eso sí que es ingenioso, dijo Pencroff, y sobre todo nos ahorrará pólvora y balas, añadió Cyrus Smith. Eso vale más que las trampas, dijo Nab. Esperemos, pues, el invierno. Esperemos el invierno. Entretanto, adelantaba la construcción del buque, y a finales de mes estaba medio forrado. Podía verse que sus formas serían excelentes para mantenerse bien en el mar. Pencroff trabajaba con un ardor sin igual, y sólo su naturaleza robusta podía resistir tanto trabajo. Sus compañeros le preparaban en secreto una recompensa a sus trabajos, y el 31 de mayo debía experimentar una de las mayores alegrías de su vida. Aquel día, al terminar la comida, en el momento en que se iba a levantar de la mesa, sintió que se apoyaba una mano sobre su hombro. Era la mano de Gedeón Spilett, que le dijo: «Un instante, amigo Pencroff. No se va la gente sin más. ¿Y los postres? ¿Se olvida usted de los postres?» «Gracias, señor Spilett», contestó el marino. «Vuelvo al trabajo». «Pero una taza de café, amigo mío». «No, gracias». «Entonces una pipa».
Pencroff se había levantado y su cara, ancha y franca, se puso pálida cuando vio al corresponsal que le presentaba una pipa cargada, mientras Harbert le ofrecía una brasa. El marino quiso articular una palabra, pero no pudo. Haciendo la pipa, se la llevó a los labios. Después, aplicando la brasa, aspiró una tras otra 5 o 6 bocanadas. Una nube azul y perfumada se extendió por el cuarto, y de las profundidades de aquella nube salió una voz delirante que repetía: ¡Tabaco! ¡Verdadero tabaco! Sí, Pencroff, dijo Cyrus Smith, y buen tabaco. Divina providencia. Autor sagrado de todas las cosas, exclamó el marino. Ya no faltaba absolutamente nada en nuestra isla. Y Pencroff fumaba y fumaba sin cansarse. ¿Y quién ha hecho este descubrimiento?, preguntó al fin. ¿Tú, Harbert? No, Pencroff. El autor del descubrimiento es el señor Spilett. ¡Oh, señor Spilett!, exclamó el marino, abrazando al periodista, que jamás había sufrido un apretón tan grande. Un Pencroff, dijo Gedeón Spilett, recobrando su respiración, un instante comprometida. Una parte de esta gratitud se la debe a Harbert, que ha conocido la planta, a Ciro, que la ha preparado, y a Nab, que ha tenido el trabajo de guardarnos el secreto. Pues bien, amigos, yo les recompensaré algún día. Entretanto, soy todo vuestro en vida y muerte.